Por si las moscas, dedicaremos este programa a recordar los 3 años que han pasado del sismo del 19 de septiembre. Específicamente vamos a hablar del problema de acceso a la justicia que han tenido las víctimas de este acontecimiento que modificó la vida de muchos de nosotros en la ciudad y en otras partes del país. Quiero agradecer también a Mónica Tapia de Ciudadanía 19S por haberme sugerido a los panelistas del día de hoy. Ella misma ha hecho un trabajo muy valioso para la organización de foros de discusión y también la reflexión de lo que debemos de aprender de este temblor, de este sismo, desde que sucedió hasta la fecha. Me acompaña Fernando González, que es vecino de un inmueble en la colonia Portales, en la calle Zapata 56, que tenía 1 año de construido y sin embargo se cayó. Me acompaña Elba Gutiérrez, que es abogada, que le ha tocado dar asesoría a organizaciones y personas de distinta materia, tanto en la Ciudad de México como fuera de la Ciudad de México, Oaxaca, Estado de México principalmente, que también es muy importante la perspectiva de lo que sucedió en otras partes del país, de las dificultades que tienen desde los estados para el tema del acceso a la justicia en un sistema tan centralizado como el mexicano. Y por último me acompaña Mónica Ortega, que ella es víctima indirecta del Colegio Rebsamen, cuyo caso, ya hay que decirlo, pues se aceleró después de que ya se le dictó sentencia a la directora Mónica García Villegas. Y entonces vamos a comenzar con Fernando González para que nos cuente un poco de los antecedentes de su caso. Es decir, antes del temblor, cuál era la situación del edificio y cómo fue que el edificio fue vendido, anunciado, promovido, y qué fue lo que pasó el día del temblor. Muchas gracias, buenas tardes. Pues realmente nosotros adquirimos nuestro departamento, en Zapata 56. Vimos que estaban ofertando esos departamentos, nos gustaron. Nos decían las personas que vendían que los pisos eran de madera para quitarle peso al edificio. Tenía una estructura muy gigante de paneles solares, lo que le daba una vista de ecotecnias para el edificio. Nos encantó. Y el 23 de marzo mi hermana y yo estábamos firmando las escrituras para empezarnos a mudar alrededor de mediados de mayo, y el 19 de septiembre pues perdimos nuestro patrimonio. Así es, Fernando. ¿Cuántas personas habitaban el edificio y más o menos en qué rango de precio adquirieron el departamento? El rango estaba entre 2,5 millones, 3 millones de pesos. Ajá. Por las ecotecnias y por todas estas medidas de seguridad que te ofrecían. Que decían tener, claro. Que era prácticamente, así lo decía, era un edificio antisísmico. Llegó no el puede sismo ser el cinismo. de septiembre, el edificio se partió a la mitad, se derrumbó, fallecieron dos mujeres que estaban ahí en el edificio, en el departamento 404. Las pudieron rescatar sus cuerpos hasta el día jueves, martes, miércoles, hasta el día jueves, las pudieron rescatar. Y es el día de hoy que nadie se hace cargo de estas personas que perdieron la vida, que es algo trágico. Nosotros hicimos una demanda contra José Arturo Ceballos, contra José Ernesto Ceballos, que son los responsables de Canada Building, que fue la empresa que vendió el edificio, pero no ha pasado nada. Y la verdad, es el día de hoy que mi carro
sigue abajo del edificio. Bueno, vamos a quedarnos ahí. El problema está bastante claro y realmente muy grave. Vamos a hablar con Elba Gutiérrez para que nos cuente el trabajo que han hecho desde su organización para dar asesoría, no específicamente a temas penales, pero sí a otros temas que también importan a las personas que fueron víctimas de este sismo. Hola Guillermo, muchas gracias. Pues sí, en efecto, yo soy abogada y trabajo en Greenberg Traurig, un despacho con oficina en México, y yo coordino la asesoría pro bono, es decir, todo el trabajo legal gratuito para personas que pues por cualquier causa de desigualdad estructural no pueden pagar por un abogado. El trabajo que nosotros hicimos post-sismo, obviamente nosotros también nos tocó, espantados, pasar un par de días en lo que nos organizábamos, fueron temas mucho más estructurales. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos un área penal, número uno, y somos abogados corporativos, que aquí lo interesante es cómo aún siendo parte de un sector súper lejano, también podemos prestar asistencia humanitaria. Nosotros entonces, junto con otras organizaciones como es Appleseed México, Ruta Cívica y otros despachos que también tienen áreas pro bono, en primer lugar organizamos una guía jurídica de respuesta al sismo, es decir, compilamos 70 de las preguntas más frecuentes que estábamos viendo en redes y que nos estaban haciendo directamente para empezarlas a contestar. Preguntas desde, se me quedaron mis documentos dentro de mi casa y no me están dejando entrar porque hay daño estructural, ¿qué hago? Hasta pues preguntas del tipo, no tenía un seguro, ¿qué sigue? O me están amenazando con despedirme porque no he ido, ¿cómo me puedo defender? ¿No? Entonces son estas preguntas que van más allá del momento en sí y del sismo en sí, pero que atienden a estas causas de desigualdad estructural. Por otra parte, abrimos una hotline por teléfono y por correo electrónico en la cual teníamos abogados a disposición para contestar preguntas cortas y rápidas por teléfono. Tal cual levantabas el teléfono, tenías una duda legal, te la atendíamos de inmediato y si no se podía atender de inmediato, se recababan datos para darte una asesoría específica. Y por último, además de la representación que se hicimos de algunas personas en términos mucho más administrativos, como su acceso al Fonden, que pudieran volver a entrar a sus casas, que pudieran retirar algunas cosas, pues fue mucho acompañamiento a organizaciones de primer piso, de segundo piso, ¿no? O sea, vecinas y vecinos que no nada más estaban lidiando con el trauma y con lo que había ocurrido, pero que también se estaban organizando para responder más allá. Esa parte también ha sido interesante, pues porque, bueno, son organizaciones que ahora son asociaciones civiles, cooperativas de mujeres, empresas sociales. Por último, y que quizás lo más interesante también, es que hay que recordar que días antes del sismo en Ciudad de México hubo un sismo que afectó a Chiapas y Oaxaca. De forma particular, nosotros asesoramos y representamos a una familia de 2 mujeres indígenas en Ixtaltepec, Oaxaca, a quienes, bueno, pues vivían en una habitación, una casa habitación precaria, ¿no? O sea, esta parte de la pobreza del sudeste mexicano, suelo de tierra, lámina, etcétera, etcétera, a quienes les toca el sismo, tienen daños, se les abre una grieta incluso en su patio y al haber duplicidad de las tarjetas de Fonden, a ellas no les toca absolutamente nada cuando eran víctimas directas y claras, ¿no? Entonces, bueno, lo interesante aquí es que además de problemas penales, que quizás es lo que la ciudadanía siempre tiene como muy en mente, es que también hay problemas administrativos, ¿no? Y algo que las víctimas indirectas de este tipo de tragedias han sabido comunicar muy bien es que pues también hay temas estructurales como son la corrupción, la falta de recursos, la inadecuada distribución de los mismos, ¿no? Y que el tema es que el entramado legal es tan complejo que pues sí necesitas un abogado para saber si caes ante un MP, si caes ante un juzgado de lo civil, si tienes que ir a un juzgado federal administrativo para poder efectivamente reclamar estos derechos. Muy bien, Elba. Mónica, nos vamos a tener que ir a un corte, pero regresamos contigo. Les agradezco mucho sus intervenciones. Por si las moscas, estamos de regreso. Yo estoy hablando con Fernando González, con Elba Gutiérrez y con Mónica Ortega, que son de alguna manera víctimas indirectas del sismo del 19 de septiembre de hace 3 años, o en el caso de Elba, abogada, pero quiero ahora tratar el tema de Mónica. Mónica, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación.
Mónica, bueno, tú eres una víctima indirecta del colegio Repsamen. Tu Sí. hija falleció en el sismo, Ujú. pero estamos ante un acontecimiento que se dio a conocer en estos días, que fue ya la sentencia a Mónica García Villegas, que era la directora del colegio. Y sin embargo, en el comunicado que ustedes envían, hablan de un largo camino para conseguir por lo menos esta parte de justicia. ¿Nos puedes contar ya no el contexto en el que estaba en el edificio, sino digamos del camino que tuvieron que recorrer? Pues mira, bien lo dices, el proceso desde que se iniciaron los procedimientos penales ha sido bien desgastante, llevamos casi 3 años con el tema. Aparte de la directora, hay otras 3 personas que tienen órdenes de aprehensión. Hay 2 que ya están detenidas, 2 de reos, ya están en penal, ya estamos por iniciar también los procesos de juicio de esas 2 personas. El tercero aún no lo detienen, todavía no lo encuentran. Y en el caso de la directora, pues fue muy desgastante desde el principio porque pues la señora se escondió, ¿no? Claro. Tardamos más de 1 año en encontrarla, no había como mucho avance en la Procuraduría. Somos un grupo de papás en donde yo estoy representada y le dábamos mucha lata a la Procuradora, ¿no? Teníamos citas mensuales junto con los otros papás del caso, pero creo que eso fue también lo que ha ido como ayudando a que el caso en estos días pues ya tuviera un final feliz, si le puedo decir así. Pues, Es un ¿cómo se aliciente para sienten? lo que sigue. La verdad es un aliciente para lo que sigue. Te digo, la directora políticamente y mediáticamente le daban mucha importancia por la persona que era y por la cercanía que tenía con nosotros, por la relación. Pero te lo digo personalmente, para mí es una más del caso. Para nosotros son 4 personas Claro. las que tenemos que atender y tenemos que seguir los casos para trabajar, para que la justicia que estamos buscando avance. Muy bien. Fernando, Mónica habla de que hay que dar lata a la autoridad, hay que estar presente. Ustedes y su abogado, ¿qué han hecho para que les hagan algo de caso? Pues nosotros en Zapata 56 contratamos los servicios de un abogado, pero realmente nuestra demanda la ingresamos en los primeros 10, 15 días después de ocurrido el sismo, y el día de hoy que no hemos encontrado ese acceso a la justicia. Por el contrario, posterior del sismo, posterior de la demanda, lo que sí obtuvimos fue que personal del gobierno de la Ciudad de México, objetivamente de la delegación Benito Juárez, se presentaron en el domicilio de Zapata 56, desmontaron toda una columna de paneles solares, desmontaron un elevador de 6 pisos, desmontaron 8 elevadores de vehículos, y nadie sabe dónde está eso. Y todos los viernes nosotros tenemos una junta con autoridades de la delegación Benito Juárez y con autoridades del gobierno de la Ciudad de México, con el fiscal de delitos por servidores públicos, porque nosotros estamos reclamando este acceso a la justicia, con el director jurídico para la reconstrucción, porque no es posible que el día de hoy no tengamos ningún detenido. Sí nos dicen que José Arturo Ceballos, yo creo que Mónica lo comprenderá mejor, y José Ernesto Ceballos se fueron a Estados Unidos, pero ellos cobraban su ayuda de renta mensual para los damnificados, y cómo no los podían detener, ¿no? Claro. Cuando ellos iban a cobrar su ayuda para damnificados. Es decir, después del sismo, después de que se había caído la mitad del edificio, ellos cobraban
una cantidad mensual para ayuda de damnificados y sin embargo ustedes presentan la demanda a los pocos días después y no los detienen. Y no hay ninguna detención. Vemos un poco avance. Creo que esto de acceso a la justicia pues parece una poesía. Muy bien. Elba, desde el punto de vista como abogada, otra vez, temas administrativos, pero me interesa también la perspectiva de los estados y lo difícil que es hacer justicia en regiones periféricas, lo voy a llamar así, a la Ciudad de México. Sí, claro. Claro, como operadora jurídica claramente escucho a las víctimas y es esta vergüenza de la profesión. No es posible que nuestro sistema sea tan lento, que sea tan ineficaz y que no haya servidores públicos pues con la sensibilidad de tratar a las víctimas, ¿no? Creo que por eso también es importante que del lado de las abogadas y los abogados tengamos más empatía y hagamos muchísimo más trabajo pro bono. En este tema de las periferias es súper relevante porque claramente es uno de los elementos de desigualdad estructural más importantes, porque sí, no es lo mismo estar litigando en la Ciudad de México, que tienes los juzgados relativamente cerca, que tienes el acceso con las autoridades, que si bien que mal tienes aquí a las cabezas de las secretarías federales, a estar, por ejemplo, en Oaxaca. A nosotros nos tocó este caso de Ixtaltepec, como es una comunidad alejada, como no tiene jurisdicción la ciudad de Oaxaca, ¿no? Por ejemplo. Entonces, reto número 1, ya no te toca ni siquiera en la capital de tu propio estado, sino que te toca ir y litigar en otro lugar. En este caso fue en Salina Cruz. Llegar a Salina Cruz desde Ixtaltepec es un reto. O sea, la primera vez que yo fui para ver a esta familia que nos tocó representar del aeropuerto de Ixtepec, que era el más cercano al lugar de los hechos, me tardé 6 horas por cómo estaba destruido el camino, ¿no? Que además es algo que hay que reconocer a los abogados de mi oficina, estuvieron in situ trabajando con botita y casco, ¿no? Entonces, bueno, reto número 1, o sea, estabas incomunicado, ¿no? Reto número 2, vamos a recopilar los datos, pero además, algo que no les había dicho, estas personas no hablaban español, hay que conseguir un traductor porque además en esta nación multilingüística no todos hablamos todos los idiomas, ¿no? Entonces, reto número 2, este tema del acceso a, están voceando la información en español, aun cuando saben que son comunidades indígenas. Lo están haciendo a destiempo y lo están haciendo cuando la gente todavía está en crisis, porque claramente si estás durmiendo y se te abre una grieta en el suelo, o sea, claramente estás espantado, no estás escuchando qué te dice una información voceada, ¿no? Recopilar los datos, armar la demanda y presentarla en Salina Cruz. Nosotros tuvimos la suerte de tener un secretario de estudio y cuenta en este caso que fue bastante sensible, pero el problema fue que cada vez que nos contestaba la autoridad, nos llegaba muchísima más información y teníamos que empezar a extender y extender y extender la demanda. ¿Esto qué quiere decir? Cuando un caso empieza, puede empezar desde un lado muy pequeño, pero cada vez que te va contestando la autoridad, como lo es en un juicio de amparo, tú tienes la oportunidad de ampliar tu demanda. ¿Por qué? Porque hay nuevos hechos, porque hay nuevas cosas que conoces, porque a lo mejor los informes justificados que da la autoridad son de una forma u otra, pero además nos enfrentamos con el reto de que SEDATU empezó a mover su domicilio de edificio a edificio dentro de la misma Ciudad de México. Entonces, tienes un juicio en Salina Cruz, que está lejos del lugar de los hechos, que tienes que notificar a autoridades en la Ciudad de México, y encima en la Ciudad de México, SEDATU moviéndose por todos lados sin dejarse notificar, ¿no? Y cada que lograban mandarnos información por parte de la autoridad, fojas y fojas y fojas y fojas y fojas para empapelarnos, ¿no? Entonces, es como al final este juego también, ¿no? En el que por el lado político hay juntas con las víctimas, hay como acuerdos, un poco más avanza, pero que del lado jurídico, pues sí termina siendo esta batalla, pues sí, o sea, un poco de me dices, te digo, te contesto, te amplío. Podemos tener un gran juez, podemos tener un gran secretario de estudio y cuenta, pero no deja de ser un proceso de meses, ¿no? Que además a las abogadas y a los abogados nos toca mucho esta labor y sí sería un llamado también a mis colegas a hacerlo de una forma más sensible, de apoyar y acompañar a nuestras víctimas y nuestros clientes, ¿no? Explicarles desde el principio, tu problema lamentablemente en México no se va a arreglar mañana,
pero podemos hacer estas cosas, ¿no? Te puedo acompañar de estas maneras. Existen estas vías. A lo mejor no estamos llegando a una sentencia en 3 meses, pero, por ejemplo, en un amparo vamos a pedir una suspensión, vamos a pedir un informe de este tipo, ¿no? Y algo súper relevante que dijo Mónica hace ratos, ¿no? Este tema de el final feliz. O sea, al final la justicia también tiene que ver con los sentimientos restaurativos que tienen las víctimas, ¿no? Eso también es la justicia. Claro. Este hecho de ver que el sistema te está escuchando, que el sistema puede hacer algo por ti, aun cuando claramente no pueda hacer regresar las cosas al estado en el que estaban, ¿no? Esa es la parte transformadora de la justicia, la parte que los operadores jurídicos tenemos que estar trabajando y que sobre todo las abogadas y abogados podemos acompañar, aun cuando no sean casos penales, ¿no? Aun cuando sea acompañar una organización, aun cuando sea acompañar un caso tan difícil como los que son de la periferia, porque además, claro, esto lo estoy diciendo desde mi privilegio de abogada de la Ciudad de México, ¿no? O sea, también no hay que invisibilizar que hay esfuerzos en otras partes de la ciudad, abogadas y abogados también trabajando con comunidades en otros juzgados y en otras partes para hacer de la justicia, pues sí, lo que todavía no es, ¿no? Un derecho y no un privilegio. Muy bien, tenemos que irnos de nuevo a un corte y regresamos con ustedes. Muchas gracias. Pues en las moscas estamos de regreso. Hablamos del temblor del 19 de septiembre de hace 3 años. Me acompañan Fernando González, Elba Gutiérrez y Mónica Ortega, 3 personas que desde el lado de los abogados o desde el aspecto de las víctimas directas o indirectas han tenido que lidiar con el asunto del acceso a la justicia. El caso de Mónica en particular y el Colegio Repsamen, tenemos ya la noticia de la sentencia. Mónica García, Mónica nos ha explicado que hay todavía algunas otras personas imputadas que, a las cuales pues no se tiene acceso, pero quiero abundar sobre esta idea que apuntaba Elba sobre la restauración, que cuando se hace justicia hay una sensación como de completar parte de algo perdido, aunque no se puede restaurar totalmente lo que se perdió. Mónica, ¿cuál es tu sensación en este momento? Pues mira, justo retomando lo que decía Elba, lo que pasó esta semana con el juicio de la directora me deja muy en claro también que tuve la fortuna, y no me gusta usar esa palabra, pero tuve la fortuna de encontrarme con un abogado y con una representación legal que se pone en los zapatos, que es empático con la causa, que nos fue claro desde el principio, que nos explicó que esto no iba a ser fácil, que no iba a ser rápido, pero que sigue ahí al pie del cañón, ¿no? Y creo que mucho de lo que se logró esta semana con la sentencia es justamente también el trabajo tanto de la representación privada como del empuje que tenemos nosotros papás para estarle dando lata a la autoridad. Porque me queda claro que aún ahora, o sea, aunque haya habido un cambio, ahorita lo que ayuda mucho a que el caso siga avanzando es que estamos al pendiente, que no dejamos que solo la autoridad esté trabajando, ¿no? Que nosotros estamos al pendiente, que no dejamos el caso de lado. Y eso creo que es lo mejor que pudimos haber hecho, porque a lo mejor pudieron detener a la señora y hubieran pasado 5 años y no hubiera tenido sentencia. Entonces, esta parte de tener un final feliz, de ir trabajando, de ir cerrando un poco el proceso que empezamos hace 3 años, pues tiene de repente sus vaivenes, me gusta llamarles más victorias agridulces, ¿no? Cosas que hemos logrado, avances que hemos tenido. Lo de esta semana, pues es una victoria agridulce. Sí, qué bueno, ya se logró la sentencia de la señora, pero mi realidad sigue siendo igual, ¿no? Yo me voy a despertar mañana o el día que sea y va a ser otra vez 19 de septiembre, es una fecha que no me gusta, que no quiero que llegue, pero está en el calendario y tengo yo que adecuarme también, y estas cositas pues nos van ayudando un poco a que esa carga que tenemos se aminore un poco. Y digo, me gustaría también comentarles así rapidísimo, aparte de esta parte penal, estamos trabajando, se han logrado 2 cosas bien padres, que es un programa de cama segura. A raíz de lo que pasó, se está trabajando con el gobierno de la ciudad y con otras instituciones, y un programa del DIF para apoyo a deudos.
Y está padrísimo porque esto lo estamos haciendo en nombre de mi hija. Entonces Claro. son estas cositas que vamos abonando a la sociedad para que no vuelva a pasar lo que pasó, y quienes están en una situación similar o hayan tenido algún problema, pues sepan que sí hay apoyo de las autoridades y apoyo de los representantes legales, porque hay muchos representantes legales y hay muchos que son muy buenos. Voy con Elba y después con Fernando. Elba, ¿qué conclusión te deja, digamos, todo el trabajo pro bono que han hecho? ¿También te deja una sensación de satisfacción, aunque sea poder haber ayudado en la medida de lo posible a algunas personas? Claro, yo siempre digo que yo tengo el mejor trabajo del mundo. O sea, de verdad me gusta mucho lo que hago, me gusta hablar con mis clientes, entender otras realidades, pero también ayudar a que el sistema cambie. Y sí, creo que también la lección más importante es que digo, Fer y Mónica, gracias a Dios, tuvieron la oportunidad de acceder a una representación legal pagada, pero también recordar que las abogadas y los abogados tenemos una responsabilidad ética de nuestra profesión para con la sociedad, ¿no? Entonces también este asunto de si pueden dar servicios gratuitos, háganlo, es importante, es necesario y sí cambia cosas. Fernando, para terminar con una nota más bien agria que dulce, ¿qué conclusiones a 3 años tienes sobre tu proceso legal? Pues que a 3 años nuestro expediente ha estado guardado, se ha estado empolvando hasta que la autoridad, Claudia Sheinbaum, dijo que se tenía que seguir adelante. Fue cuando lo volvieron a sacar del archivo. Esa es nuestra perspectiva que tenemos de nuestro asunto, que nos dicen, es que hay tiempos jurídicos, hay un tiempo procesal, lo comprendemos, pero cuando llega ese tiempo procesal, te dicen que faltó la hoja de color verde y entonces otra vez tienes que iniciar todo por ese tiempo procesal. Creo que hay un gran vacío en la ley en esta situación. Pues esperemos que este programa ayude en su granito de arena para echar también un poco de luz sobre tu tema. Les quiero agradecer mucho su presencia aquí en Por Si las Moscas, y a usted lo espero el próximo sábado a las 6:30 aquí en Canal 22.